La palabra edificación es clave en todo este asunto. Vamos a hablar un momentito acerca de esto. La iglesia a los Corintios era la iglesia que aparentemente tenía mayor movimiento de ambiente pentecostal. A tal punto que el apóstol se vio precisado a escribirles en esta primera carta y dedicar al tema de los asuntos carismáticos 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14. Ningún tema ocupa tanto espacio en ninguna de las cartas del apóstol Pablo como lo ocupa el tema del que nos estamos ocupando nosotros en esta hora. En el primer enfoque que el apóstol les hace, les dice, como acabamos de leerlo, seguid el amor, que es uno de los frutos del Espíritu. Y luego les dice, y procurad, en plural, los dones espirituales. Pero, concretamente, pone más énfasis en esto. Pero sobre todo, que profeticéis. Una iglesia pentecostal se les dice carismática por lo de carismas, los dones del Espíritu. Una iglesia pentecostal puede ser pentecostal por nombre nada más, por tradición o doctrina, pero lo puede ser por práctica. Y realmente no tiene ningún beneficio, diría yo, que una iglesia sea conocida pentecostal, pero que es pentecostal por nombre nada más. Es un poco mejor si tiene la doctrina pentecostal. Pero aún la doctrina no hace ninguna diferencia. Lo que hace la diferencia es el mover del Espíritu Santo en la congregación, convirtiendo la doctrina en una práctica y haciendo que el nombre no sea solo un nombre, sino que sea algo que dé como un hecho el ejercicio de aquellas acciones del Espíritu Santo. Entre las acciones del Espíritu Santo hay 3 cosas que se mueven. Uno son los ministerios. Quien da los ministerios es el Espíritu Santo. Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. Además de eso, el Espíritu Santo manifiesta frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. 9 frutos se mencionan ahí. No son solo esos todos, pero son los principales que se manifiestan. Entonces, la acción pentecostal se manifiesta en ministerio, en fruto, pero también existen dones espirituales. Los dones espirituales están citados también en la Escritura. Y no son solamente 9 los dones espirituales, pero lo mismo, se manifiestan 9 dones principales. Estos dones operan de una manera especial según los ministerios. El pastor necesita una clase de dones. El evangelista necesita otra clase de dones del Espíritu. El maestro necesita otros dones del Espíritu Santo. Y entonces se forma un equipo de personas que ejercen ministerio y un conjunto de operaciones del Espíritu que se llaman dones, que le dan las capacidades, las habilidades necesarias a los ministros. No quiere decir que el pastor requiere 3 dones y los demás no. Ni quiere decir que un evangelista va a manifestar 3 dones y los otros no. Cualquiera de los ministros puede manifestar cualquiera de los dones en cualquier momento según la necesidad. Y eso no ocurre solo a nivel de ministros, ocurre a nivel de la congregación. Los líderes y los que no son líderes. Los líderes en las iglesias necesitan dones que vayan de acuerdo al trabajo que les va tocando hacer en la iglesia. Pero los miembros en general tienen el privilegio de poder manifestar cualquiera de los dones del Espíritu Santo también. Teniendo eso en mente, es que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, siente la necesidad de expresarse en esta forma: seguid el amor, lo que ya leímos, y procurad los dones espirituales. Pero hay una razón por la cual él enfatiza y dice en forma particular y específica: pero sobre todo que profeticéis. Si ustedes ven, tengan su Biblia abierta en el capítulo 14 porque voy a estar mencionando algunos versículos. Versículo 31. Vea lo que dice: porque podéis profetizar, ¿cuántos? Todos. Todos los que han recibido la unción del Espíritu Santo. Porque previo a manifestar el don, se requiere recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Y eso no solo es para ministros, no solo es para los líderes, es para todos los creyentes en general. Ninguno de ustedes que está aquí en esta tarde está limitado en esa posibilidad. Pero hay que comenzar por desear los dones. Los dones.
Desearlos, desearlos. Después de desearlos, hay que pedirlos. Esas dos cosas hacen que se convierta en realidad lo que el apóstol está señalando con la palabra procurada. Usted procura los dones espirituales mientras los desea, mientras pide que se manifieste el Espíritu Santo en su vida y que se manifieste. Más que decir que, Señor, que venga tal don, no, que póngase en las manos del Espíritu Santo de Dios y deje que cualquiera de los dones que el Espíritu quiera canalizar a través de usted, si es para un propósito bien definido. ¿Cuál es? Hay 3 propósitos, pero hay uno que el apóstol menciona. Si es para edificación. Todo eso. No se edifica oír cantar, no se edifica oír la música, no se edifica orar, no se edifica, pero Dios quiere y puede y normalmente hace a través de la manifestación de los dones de su Espíritu en nuestra vida, hace posible la edificación de la iglesia. Esa edificación se refiere a la colocación, así como cuando se edifica una casa, de una piedra sobre otra. ¿Ve? Pero la edificación también es la madurez espiritual que vamos alcanzando. Ahora, el propósito mío en esta tarde está centrado especialmente en enfocar un aspecto, porque es imposible cubrirlo todo en un mensaje. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis? ¿Qué cosa es, en este caso, profetizar? Déjeme explicarle que hay diferencia entre ser profeta o ejercer el don de profecía. Y en esto de ser profeta hay 2 cosas que debemos de tener bien entendido. Están los profetas del Antiguo Testamento y están los profetas del Nuevo Testamento. Hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban transmitiendo la palabra precisa que el Espíritu Santo ponía en sus mentes y en sus labios. Si usted se fija bien, la lectura de los libros del Antiguo Testamento, de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, cualquiera de ellos, fíjese que ellos decían, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién es el que decía? Jehová. La palabra que ellos daban era palabra textual que ellos recibían. Y es sorprendente que hoy en día, cuando los estudiosos de las Escrituras tratan de llegar a aclarar algunas cosas en las Escrituras,
tienen que recurrir al idioma original en que se escribió y en la palabra que se empleó. Y hay unas palabras que se dicen de 4 modos diferentes, por decir algo. Y la una significa una cosa, y la otra otra, y otra, y la otra cosa. Y así es como se logra que haya lo que se llama la fidelidad natural en las Escrituras. Y no hay contradicción en la Biblia, porque no hay contradicción en Dios, porque ellos recibían palabra textual de parte de Dios y eso era lo que hablaban. Vino a mí palabra de Jehová, o si no también decían, así dijo el Señor, o dice el Señor, y comenzaba. Esa palabra era sin error ninguno. Vamos a ver ahora lo que el apóstol Pablo está enfatizando en el Nuevo Testamento. Cuando él dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Las profecías o palabra de profecía en el Nuevo Testamento toma un carácter completamente diferente. La palabra de profecía en el Nuevo Testamento no es la expresión palabra por palabra que Dios haya puesto en los labios. Esto trabaja de otra manera y hay diferentes formas de poder aclarar que eso es así. La palabra de profecía se produce con algo que viene a la mente de uno de los creyentes, el que habla en palabra de profecía. Viene un pensamiento, siente algo, siente decir algo, pero no es que Dios está poniendo palabra por palabra, porque entonces eso haría igual eso a la palabra de Dios, a las Escrituras. ¿Me está entendiendo? Pero no es así. Le viene un sentir o un pensamiento al creyente y entonces habla, pero poniéndolo en sus propias palabras. Por eso es que en la Escritura dice algo muy importante. Vean, capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. ¿Cuál es el propósito de eso? Para que haya, ¿qué? Edificación. Dice, y si no hay intérprete, alguien comienza hablando en lengua, y sigue hablando en lengua, y sigue hablando en lengua, pero se ve que no hay intérprete. ¿Qué debe de hacer? Calle en la iglesia. Pero no es que deje de orar. Dice, hable para sí mismo y para Dios. Porque versículo 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué ocurre? A sí mismo se edifica, no edifica a la iglesia. ¿Estamos entendidos, hermanos? No es a la iglesia que edifica.
está hablando en lenguas y por dentro uno está, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué cosa! No la cambia por nada. Pero nadie más está recibiendo ese beneficio, sino él mismo comunicándose con Dios. Con todo dice, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, es fácil entender. Pero yo quiero que note todavía algo más que menciona acá. Versículo 29. Asimismo, vea que dice los profetas. Quiere decir los que profetizan. No es este ministerio necesariamente, sino que este don de profecía. Asimismo, los profetas hablen, ¿cuántos? 2 o 3. ¿Y los demás qué? ¿Perdón? Juzguen. ¿Se puede juzgar a Dios? ¿Yo puedo ponerme a juzgar a Dios? No. Por eso es que le digo que la palabra del don de profecía no es palabra por palabra que Dios puso en la boca de esa persona. Porque si fuera así, ¿quién mete las manos ahí? Nadie puede juzgarlo. Pero aquí está dando la instrucción y dice que profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Ese los demás levanta una pregunta: los demás, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los demás? Algunos creen que los demás profetas. No, pero es que no solo profetas hay. Los demás, o sea, la congregación. Cuando alguien da una palabra de profecía, toda la congregación está oyendo. Cada quien juzgue. Hay esa libertad. Hay esa libertad. Nosotros debemos de entender esto. Y vea lo que dice el versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿qué dice? Calle el primero. Mire cómo es el asunto. Estamos todos sentados en el culto. Estamos alabando a Dios. Se levanta mi hermano y comienza a hablar, dando una palabra de profecía. Pero de pronto yo recibo. Entonces yo puedo levantar la mano, como pidiendo la palabra. Entonces él se sienta, porque hay algo que me ha sido revelado por el Espíritu y yo lo declaro. Y los demás juzgan. Juzgan. ¿En base a qué vamos a juzgar? ¿A nuestra propia opinión? A mí me parece, a mí yo no es a mí me parece. Vamos a juzgar en base a la palabra. Esto, en base a esto, vamos a juzgar. Lo primero que entonces vamos a hacer es, eso que está diciendo, ¿se encuadra en lo que dicen las Escrituras o se sale? Si se sale, olvídelo, no le haga caso a eso. Pero si se encuadra conforme a las Escrituras, tómelo en cuenta. El Señor le está hablando.
El valor que tiene la Escritura no puede ser superado por nadie ni por nada. La palabra de Dios es la regla infalible. Es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra no puede ser quebrantada. Entonces, el hecho que dice y los demás juzguen, no es que a mí no, yo no es que si siento o no siento. La base del juicio no soy yo. ¿Quién es la base del juicio? La palabra de Dios. Pero cuando hay palabra de profecía y esta está encuadrada dentro de la verdad revelada de la palabra de Dios, entonces quien la recibe va a ser exhortado, consolado y edificado. El otro día yo estuve hablando un poquito en el grupo de oración. Estuve hablando un poco acerca de este tema. Y una persona que estaba ese martes en el culto dijo: pastor, me da lugar para decir una palabra. Y dio un testimonio. Dice, hace 2 domingos atrás, estábamos aquí en el culto, en la oración. 2 martes, atrás, estábamos en oración. O era en el culto de domingo. Y fue justamente el hermano Gonzalo que se paró y de pronto comenzó a hablar. Y dijo el Señor, y que mi sierva, cuando dijo mi sierva, yo me quedé tranquilo y dije: ese no es para mí, porque yo no soy sierva, soy siervo. Entonces eso no cuenta conmigo. Tranquilo. Pero él dijo mi sierva y siguió hablando. Pues esta hermana, dando el testimonio, dijo: hermano, literalmente todo lo que él dijo fue para mí. Yo salí transformado. Yo había venido al culto porque no quise quedarme, pero yo no estaba ni para haber venido. En cambio, cuando el hermano habló, eso fue para mí. Y dice, me sentí tan descargada, tan liviana, tan libre. Porque el que profetiza es para exhortación, es para edificación y para consolación. ¿Se entiende? Y así debe de ser. Hay algunos que le tienen temor al desorden que a veces se forma en algunos lugares cuando alguien comienza hablando en lenguas o cuando alguien profetiza. Nosotros debemos aprender la instrucción de la palabra. Si es necesario, yo puedo bajar y decirle a cualquiera: hermano, cállese. Ore para sí mismo y para Dios. Siga adorando, calladito. Pero cállese, no hay intérprete, no hay nadie que interprete. Muchas de las lenguas que se hablan no es mensajes para publicar. Con todo ocurre una cosa, que alguien habla en lenguas algo,
Y si hay 500 personas, 498 no entienden nada, pero hay uno que está entendiendo. Eso puede ocurrir. Pero, y en tal caso, tenemos que aprender a tener una actitud sensata para corregir y para callar. Pero yo prefiero que en ese caso nadie tenga que venir a callarnos. Nosotros, por eso estamos viendo la Escritura. Y nos está diciendo, si tú hablas en lengua y sigues hablando en lengua y sigues hablando, pero no hay intérprete, ora para ti mismo y para Dios. ¿Ah? Pero muchas veces no entendemos y de todas maneras sentimos un toque, una bendición de Dios en nuestras vidas. Hay que tomarlo, porque tiene propósito. No es hecho solo porque así es. No, eso no es un drama. Aquí no venimos a entretenernos, no. Eso es serio. Yo les he contado, yo fui invitado por el doctor Billy Graham a una actividad en Ámsterdam, Holanda. Y yo fui. Habíamos 11.000 evangelistas sentados ahí, puros evangelistas. Estábamos ahí sentados. Y pasó a predicar un pastor moreno, él no era de ninguna iglesia pentecostal, pero predicó a ese hombre con una unción. Hubo un momentito que mire, los 11.000 que estábamos allí estábamos de pie, levantando las manos y adorando a Dios. Y comenzaron a gente a orar en lenguas y lenguas y lenguas por todo aquel auditorio. Era tremendo. El doctor Billy Graham se levantó y agarró el micrófono y comenzó, hermanos, y la prudencia de él fue muy notable. Él quería decir, porque él no es pentecostal. Así es que estar oyendo ese montón de pentecostales orando en lengua, lo tenía. ¿Ve? Y entonces, y él lo que quería decir era cállense. Pero no dijo eso, pero es, hermanos, vamos a continuar. Pasó 20 minutos diciendo, hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir y el ambiente seguía. Pero hubo un momentito en que bajó el nivel del sonido de las oraciones, bajó. Y entonces lo aprovechó el doctor Billy Graham y dice, bueno, salúdense unos a otros, voy a darles 5 minutos para que se saluden y todo, y ya vamos al otro tema. Y comenzamos a saludarnos. Y en eso yo que estoy así, alguien me tocó por la espalda y yo estaba saludando a otro así de frente, pero alguien me tocó por la espalda y cuando me volteé, allá había un hermano, alto, blanco, y me saludó. Y aunque yo no le entendí, sospeché que me estaba hablando en hebreo. Y efectivamente me estaba hablando en hebreo. Yo le dije, no hablo hebreo. Yo no sé si él entendió español, pero cuando menos vio que yo le hice así, y generalmente en todas partes esto es para decir que no. Entonces yo dije,
a él eso. Pero entonces me habló en inglés y me preguntó, ¿do you speak English? A little. Un poquito. Entonces me dijo, pero tú eres judío. No, me dijo en inglés, ¿tú eres judío? No. Pero tú estabas orando en hebreo. Y le digo, ¿estás seguro? Seguro. Y me dijo lo que estaba diciendo y yo estaba escuchando y entendiendo toda tu oración en hebreo. Y hermano, yo no sé hebreo. Yo canto Jehová Jireh porque sale allí en el... Y digo Jehová Shalom porque sale allí. Pero yo no hablo hebreo. Pero eso ocurre. Yo no dudo. Yo no dudo ni de la lengua ni de la interpretación de lengua. He tenido diferentes tipos de experiencias como esas de otros idiomas, de gente nativa, de dialecto, que no son ni siquiera idiomas reconocidos, sino de dialectos. Y yo he resultado orando en dialectos y luego vienen los que me estaban oyendo y diciendo que yo estaba orando en el dialecto de ellos. Yo creo en las lenguas, yo creo en la interpretación de lengua, pero creo lo que dice la Biblia. El propósito de las lenguas es para edificación, pero si solamente hablo en lenguas me edifico yo solito. Y el plan de Dios no es que yo me edifique solo en su presencia y comunión, sino que sea para edificación a los demás. Por eso está el don de interpretación. Y cuando hay intérprete, entonces lo que uno está diciendo en el idioma que sea, el otro está interpretando. Y el que interpreta no es que sabe hablar ese idioma, es que el mismo Espíritu que me puso a mí a orar en un idioma hace que éste entienda en ese idioma, aunque no sabe absolutamente nada. ¿Ve? ¿Estamos entendidos, hermano? Pero no tengamos temor. Abramos puertas y ventanas de nuestra mente y corazón y dejemos que el Espíritu de Dios venga. Yo siento que el Espíritu de Dios está queriendo hacer una obra gloriosa entre nosotros. Hay un mover del Espíritu Santo de Dios que se está dando, pero nosotros tenemos la facultad de cerrar o de abrir las ventanas. Eso es una decisión nuestra. No le tenga miedo. El Espíritu de Dios no le va a meter en ningún problema. El Espíritu de Dios lo que va a hacer es edificarlo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¡Oh, y qué hermoso es cuando el Espíritu trabaja! Yo les estaba contando el martes que hablé de esto, le estaba contando a los hermanos que en un lugar estaban en un culto de domingo, estaban en lo mejor del culto. El pastor estaba dándose un tremendo mensaje cuando alguien entró por la puerta y vino directo donde una hermana y le dijo algo en el oído y la hermana comenzó a gritar, de tal manera que el pastor optó por parar lo que estaba predicando, porque él no sabía qué estaba pasando. Y él dijo, ¿qué pasó, hermano? Dice, es que me acaban de avisar que mataron a mis 2 hijos en tal lugar, a 2 hijos de ella. El pastor lo que hizo fue decir, bueno, hermano, vamos a hacer un paréntesis en el mensaje, pues pónganse de pie, vamos a orar. Y toda la gente se puso de pie y comenzaron a orar para pedir a Dios que consolara a la hermana.
Para eso era que oraba. Pero cuando están orando, de pronto alguien, ya, en lengua. Y por otro lado, donde dice, así dice el Señor, a tus hijos no los han matado, en tantos minutos ellos estarán llegando a este lugar. Y entonces el pastor dejó de orar y dijo, bueno hermano, dejen de orar, siéntense, voy a terminar el mensaje. Si el Señor habló dentro de unos minutos, y ahí vieron el reloj. Hermano, a los minutos que dijo la persona, se oyó los caballos corriendo, porque era en un lugar del campo. Y llegaron los dos hijos de ella, se bajaron y entraron, y el pastor les habló y les dijo, ¿se dan cuenta? Que el Espíritu Santo, ¿cómo habla? Él lo sabe, esto es verdad, estas no son pura palabrería, esto no es tontería, esto es el Espíritu Santo. Efectivamente, y los dos hijos se quedaron allí, ¿qué? Entonces les contaron, es que alguien vino y dijo, dice, sí, nos escaparon de matar, nos agredieron y nosotros salimos corriendo. Pero entonces les contaron cómo unas personas habían venido para decir que los habían matado y cómo mientras oraban el Espíritu Santo había revelado que no les había pasado nada, que estaban bien y que iban a llegar en tantos minutos y que en eso cayeron los dos de rodillas y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Porque había una clara evidencia. Había una clara evidencia. Está bonito el tema, ¿verdad? ¿Están contentos? ¿Quieren que siga? No ahora, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Pero hermano, sinceramente le digo, yo hablé de esto hoy porque sentí que debía de hablarlo, más vale obedecer. Creo que el Señor está queriendo prepararnos para algo especial, un mover del Espíritu Santo. Hay dos cosas importantes. Una, ábrase usted al Espíritu para que el Espíritu venga y haga en usted lo que Él quiera. Dos, dele lugar al Espíritu, que le use como Él quiera usarle. Pero abra espacio. Dele lugar para que el Espíritu Santo de Dios no tenga miedo. No tenga miedo. Entonces, el don de profecía, esa no es una profecía al estilo del Antiguo Testamento. Aquella era, por eso está aquí, porque era para venir a formar parte del canon sagrado. El don de profecía en la iglesia cristiana se manifiesta en otro nivel. No son textualmente palabras que Dios le pone y le da a que hable, sino revela. Pone aquello, pero el que las da en sus propias palabras. Por esa razón, me parece a mí que hay muchos que se abstienen, porque como no es el Espíritu el que los hace hablar, se quedan vacilando. A veces termina algún culto donde ha habido un mover del Espíritu y algunos se me acercan para decirle, ay pastor, yo tenía ganas de decir algo. Le digo, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Dígalo, no tenga miedo. Nosotros somos pentecostales.
hágalo sí decentemente y en orden. No es que todo el mundo... No. No es así. Sea 2 o 3, pero que haya alguien que interprete. Los profetas 2 o 3 y los demás que juzguen. ¿Ve? Y de eso vamos a ser edificados, puestos de pie. ¿Pueden venir los músicos? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenidos a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido. ¿Quiere levantar sus manos? ¿Quiere levantar sus manos? Levántelo mientras le dice a Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Quiere usted decirle al Espíritu Santo, aquí estoy? Estoy a tus órdenes, Espíritu Santo. Oh, ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven. Sopla de los cuatro vientos, ven, Espíritu Santo, ven y toma lugar en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar abiertos al mover, al desear del Espíritu. Oh, gloria a ti, Señor. Espíritu En el nombre de Jesús. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Aleluya. Omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gracias, Dios, gracias. Bienvenido a este lugar. Gracias. Bienvenido a este
del Señor, salga de aquí con un anhelo en el corazón de instrumento en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amén.